la respiración en los diferentes grupos taxonómicos teniendo en cuenta los hábitos de cada uno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en aves, en mamíferos, en reptiles, en anfibios, ¿cierto? En artrópodos, en vertebrados. ¿Me están escuchando bien? ¿Cuándo aprenderá? Sí, señora. Sí. Bueno, entonces, Uno bien, puede aprender a los golpes, sí. voy a hacer algo acá. Un momento para tener un mejor. Ahora sí. Entonces, les estaba comentando que la idea es que podamos detallar esos tipos de respiración para cada grupo y pues teniendo en cuenta que nosotros ya terminamos un primer periodo trabajando en el aula virtual, pues se asume que ya hay un buen manejo de esta plataforma, ¿cierto? Entonces, finalmente la idea es que ustedes adquieran un poquito más de responsabilidad y de autonomía, ¿listo? Las tareas no se van a dejar por mucho tiempo. Yo lo que estaba haciendo primeramente era asignar tareas para 8 días, pero pues finalmente como que uno se acostumbra a que al último día sube las cosas, entonces vamos a ser como un poquito más ágiles con ese proceso para ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hacer una actividad y esa actividad pues va a abarcar poco tiempo de espera. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, vamos a empezar como tal el proceso a ver el proceso de la respiración. Yo tengo por acá una introducción pequeñita. Entonces, si en algún momento tienen alguna inquietud, alguna duda, me pueden decir. Ay, esto está en blanco. Ahora sí. Bien. Entonces, Profe, esto está en la página. esta introducción como tal, no. La introducción como tal no, pero el documento que ustedes, no sé si ustedes se dieron cuenta, ya hay un documento en la plataforma que se refiere más que todo como a la actividad que van a desarrollar. ¿Listo? Entonces, bueno, inicialmente, bueno, la respiración en animales, aunque pues en plantas también se desarrolla, nosotros ya la vamos a ver como parte complementaria al final de todo el proceso. Em, Inicialmente nosotros tenemos que ver que hay una respiración a nivel celular. Si nosotros recordamos el proceso que veíamos con las mitocondrias, era un proceso en el que se hacía como ese intercambio de oxígeno para degradar los alimentos, ¿cierto? Y nosotros obteníamos de allí la energía, que era el ATP. ¿Sí? Entonces, en este caso es básicamente eso, ¿cierto? Nos hablan de un proceso que es idéntico en animales y vegetales, que es un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente hasta su conversión en sustancias inorgánicas, obteniéndose energía aprovechable por la célula. Si nosotros analizamos todo esto, sencillamente nos están hablando de todos los ciclos que nosotros vimos, ¿cierto? Entonces, intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, ¿cierto? Y eso se debe realizar a nivel celular. Lo copiamos, bueno, pues tengámoslo en cuenta, es como un proceso de introducción, de pronto tomar algún apunte pequeñito, ¿listo? Entonces, pues la primera partecita, pues sencillamente la respiración celular, que es como el proceso que ya vimos nosotros con el metabolismo anteriormente, que están muy relacionados. Si nosotros nos ponemos a ver, de ese metabolismo se desprende dióxido de carbono y nosotros estamos exhalando dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, sencillamente es ese proceso que está en conjunto. Además, tengamos en cuenta que además del aparato digestivo, también tiene que ver el aparato circulatorio, porque nosotros necesitamos que haya un sistema que nos permita recoger el dióxido de carbono que hay por todo el cuerpo y que lo ubique en un lugar donde nosotros lo podamos expulsar, ¿cierto? Entonces necesitamos que alguien lleve o que algún sistema nos lleve ese dióxido hacia el pulmón y del pulmón ya se pueda exhalar.
¿cierto? Entonces, para eso está el sistema circulatorio, además de que en el momento que estamos tomando el oxígeno, pues él también se encarga de ir y llevarlo a los sitios a donde se necesita. ¿Listo? Bien. Ya en cuanto a la respiración externa, ya se refiere al intercambio con el medio externo, es decir, el ambiente en el que se encuentra el organismo que está haciendo el proceso de respiración. Entonces, se produce por medio del sistema respiratorio. Asimismo, suele tener asociado el sistema circulatorio que transporta el oxígeno y recoge el dióxido de carbono. El intercambio se debe a una causa física, a la difusión o un proceso por el cual los gases se desplazan. Sí, el mapa de pronto es un poquito, pues no obligatorio, pero pues es recomendable que lo tengan presente, ¿listo? Para los que se preguntan si es obligatorio copiar el mapa. Entonces, bueno, ese intercambio, Profe, ¿y se puede imprimir? dime. El mapa que sí se podía imprimir. Pues digamos que solamente tienen que copiar los temas, no son 4 temas los que vamos a ver, entonces pues no creo que, es un gasto de papel innecesario, pensaría yo. Entonces, bueno, ese intercambio se debe a una causa física que es la difusión. Si nosotros recordamos cuando hablaban allá en sexto del proceso de osmosis, de todos los procesos de transporte, ósmosis, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y transporte pasivo, nosotros hablábamos de un gradiente de concentración, no sé si lo recuerdan. Entonces yo tenía al interior de la célula una cantidad de una sustancia y si estaba en mayor concentración en relación con el medio externo era más fácil que el contenido que hay dentro de mi célula salga hacia el medio externo. ¿Cierto? Entonces lo mismo pasa aquí. Si internamente nuestra célula tiene una gran cantidad de dióxido de carbono, entonces le va a quedar más fácil hacer el intercambio, ¿cierto? Que salga ese dióxido y que ingrese de pronto oxígeno, ¿cierto? Entonces, ese proceso es a lo que se refiere la difusión y que se difunda en un medio. Entonces, inicialmente en una célula, pero recordemos que nosotros estamos hablando de un proceso de respiración que en algún momento va a contener esos gases en una membrana, ¿cierto? En un saco que lo protege una membrana. Por ejemplo, pensemos en el pulmón, ¿cierto? Entonces, va a haber un momento donde hay un intercambio de gases a nivel del pulmón. Entonces, por ejemplo, ahí dice que un proceso por el cual los gases se desplazan desde lugares más concentrados hacia aquellos en los que la concentración es menor, igualando las concentraciones de ambos medios, es decir, de un medio externo a un medio interno, tratando de estar como en equilibrio. Recuerden que el cuerpo siempre va a buscar estar en equilibrio en relación al medio en donde se encuentre, ¿cierto? Sí, pueden hacer un pequeño resumen de esto, pueden ir de pronto tomando apuntes importantes. Si nosotros hablamos de respiración externa, lo primero que se nos va a venir a la cabeza es la relación del organismo que está respirando en relación al medio en el que se encuentra. Entonces, es ese intercambio de gases. Y la respiración celular que ya se refiere sencillamente al proceso a nivel celular, al intercambio que nosotros veíamos también desde el proceso metabólico, ¿cierto? Esos, la cosa se mueve sola. Profe, ¿lo puedes atrasar en la que estábamos? Ok. Es que esto con Zoom no sé por qué no se deja manipular tan fácil. Bueno, me va a tocar salirme y volver a entrar. Sistemas respiratorios. Ahora sí. Entonces, es básicamente eso. ¿Listo, chicos? Ahora sí, pasamos al siguiente. Sí, señora, ahora sí. Listo. Entonces, las superficies de intercambio. Entonces hay que tener en cuenta que esas membranas finalmente es un tejido, ¿cierto? Entonces tiene una superficie ese tejido, esa membrana. Entonces es una región a través de la cual se realiza el intercambio de gases. Entonces esa superficie de esa membrana en ese tejido debe tener
la capacidad de ser lo más ancha posible, ¿listo? Lo más extendida posible, de modo tal que pueda contener gran cantidad de oxígeno. Eso por un lado. Por otro lado, debe tener paredes delgadas que favorezcan esa difusión. Entonces, la idea de esa pared delgada es que le sea fácil a ese gas pasar de del medio interno al medio externo o viceversa. Que la superficie sea húmeda, ya que el oxígeno y el dióxido de carbono se difunden a través de superficies respiratorias tras disolverse en agua. ¿Listo? Entonces eso es bastante importante, además teniendo en cuenta que si nosotros hablamos de un proceso de evolución, los primeros organismos eran netamente acuáticos y nosotros pasamos a colonizar el medio terrestre gracias a adaptaciones. Entonces, por ejemplo, todo nuestro tracto respiratorio es húmedo, ¿cierto? Partiendo desde las fosas nasales, nosotros producimos una mucosa. Esa mucosa nos permite mantener húmedo el medio para que pueda haber un intercambio o un paso más bien también de ese oxígeno. También está revestida internamente por un gran número de vasos sanguíneos para facilitar el intercambio de gases entre el exterior y el líquido de transporte. Entonces, en ese caso, el líquido de transporte en nuestro caso sería la sangre, ¿cierto? Entonces, sencillamente que en el momento que yo contenga en mi membrana cierta cantidad de oxígeno, en esa membrana tenga un punto de arranque, un punto de llegada de esos vasos sanguíneos para que ellos puedan tomar fácilmente el oxígeno y llevarlo a las demás partes del cuerpo en las que sea necesario. Entonces, si nosotros hablamos de sistemas respiratorios, hablamos de los animales como tal en su proceso de evolución, entonces los mecanismos que tiene cada uno. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pensar en las esponjas, no sé si ustedes lo recuerdan, allá en el fondo marino se encuentran unos poríferos, ¿cierto? Que están dependientes de una corriente de agua, ¿cierto? Entonces, esa corriente de agua es la que le permite tener un arrastre de sustancias nutritivas, llámese alimenticias o llámese oxígeno. Entonces, básicamente que sencillamente el proceso de respiratorio no es un proceso activo, sencillamente ellas dependen del medio en el que se encuentren, ¿cierto? Entonces, en animales como estos o en organismos como estos, no existen estructuras especializadas en el intercambio de gases. ¿Listo? Sencillamente se realiza por difusión a nivel de las células. En los animales más evolucionados, entonces allí es donde empiezan a haber sistemas especializados en el intercambio de gases adaptados a su forma de vida. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta en qué medio se encuentra el organismo. ¿Mm? Y de pronto qué facilidades tiene para realizar ese intercambio. Entonces, si nosotros vemos, hay diferentes tipos de sistemas o diferentes sistemas de respiratorios o en sus modalidades. Está una respiración cutánea que se realiza a nivel de la piel. Eso lo ocurre en animales como los anfibios, ¿cierto? En organismos como también la lombriz de tierra, la lombriz roja californiana. La respiración traqueal que ocurre en la mayoría de los insectos. Ellos tienen un poro de un costado por el cual hacen un intercambio de gases y sencillamente tienen una tráquea, unos vestigios de una tráquea que le permiten hacer como ese proceso de respiración. La branquial ya son las branquias, entonces como tal se refiere a peces, entonces tiburones, peces, el róbalo, por ejemplo, también tienen, no sé si ustedes recuerdan cuando comen al pez, él tiene como un huesecito extendido acá, ¿cierto? Un huesecito redondo, aplanado, que uno no se come, ¿cierto? Entonces, si uno cuando lo va a cocinar levanta ese hueso que se llama el opérculo, uno va a ver como una especie de libro, como una especie de branquias dispuestas en hilera. Entonces, eso que está ahí son las branquias en el caso de los pulmones. Y pulmonar, que es la nuestra, donde nosotros pues poseemos unos sacos donde se contiene el oxígeno y hacemos un intercambio de gases. ¿Listo? Bien, eso por el lado de los sistemas respiratorios.
Esta cosa no quiere cambiar cuando yo quiero. Ahora sí, ahora no. Bueno, entonces, la actividad que vamos a hacer consiste de lo siguiente. Nosotros vamos a... tenemos un documento, no sé si ustedes lo vieron, está en la plataforma, es un documento que dice actividad de respiración en los animales. Entonces, la idea es que vamos a ver el documento como tal. Yo lo tengo aquí abierto. Está acá. Este de aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a leer el documento. Ok. Vamos a hacer una cosa. Les voy a subir, es que se llenan de mucha información y no me gusta eso porque se pierden un poquito. Les voy a explicar de qué consiste este ejercicio y ya me devuelvo a la presentación. ¿Listo? Para los que de pronto estaban tomando apuntes de ello. Entonces, pueden descargar el documento, ya está en la plataforma. Es un proceso, bueno, es un texto corto que habla sobre la respiración. Están los diferentes tipos de respiración. Entonces nos dice que la respiración es una función biológica de los seres vivos por la que se absorbe el oxígeno disuelto en agua o en aire y se expulsa el dióxido de carbono para mantener sus funciones vitales. Este documento ya lo tienen allá. Entonces, por ejemplo, acá nos muestran estas tráqueas acá de insectos como esta, que es la mantis religiosa. Nos indican también algunos detalles específicos de la respiración traqueal. Están acá las branquias, en este caso, creo que este se llama el ajolote, no estoy segura, no lo recuerdo muy bien. Él tiene una exposición de sus branquias, él no tiene un opérculo, pero tiene branquias. Entonces, este es un organismo que se mantiene en agua y en cierto momento en tierra. Entonces, tiene branquias y sus branquias son externas. En el caso, por ejemplo, de la respiración pulmonar, entonces esa es básicamente en mamíferos, en aves, creo que también está también en reptiles. Entonces, les hablan ahí de especificaciones en cada caso. También está la respiración cutánea, que esa sí es específica de anfibios. Entonces, la idea es que vamos a realizar un mapa conceptual con esta información. Entonces, ese mapa conceptual, recordemos no extendernos tanto en el texto, sino más bien saltarnos a la parte específica, de pronto órganos que utilice, o en qué consiste, o quién los usa, ¿cierto? ¿Quién hace la respiración cutánea? ¿Quién hace la respiración traqueal? Cómo es el proceso de fluido, de intercambio, de pronto si lo dice el documento, utilicemos la información que tiene el documento y más abajo acá les especifican algunos grupos. Entonces, por ejemplo, te hablan de los anfibios, de los reptiles, de las aves y de los mamíferos. ¿Listo? En el caso de los vertebrados. Entonces, para que utilicen esta información. Mientras están digiriendo eso, yo me imagino que ya pueden ir descargando desde su plataforma este contenido, este documento, y yo me devuelvo a dejarles la presentación un momento para los que estaban tomando apuntes. ¿Listo? Eso por un lado. Para los que me están preguntando por las definitivas, ya se subió a la plataforma la nota como tal de las, pues de las que yo tengo en mi registro, pero como tal la definitiva no la tengo. O sea, yo no tengo acceso ahorita porque pues las notas ya se subieron y a nosotros nos desactivaron el ingreso para ver esas notas, ¿sí? Como tal. No sé si de pronto ustedes lo puedan hacer desde su plataforma. Esa está en Liceo Cooperativo Control Académico. Entonces, pues, si las pueden visualizar desde allí, a unos nos fue mejor que a otros, eso teniendo en cuenta que pues de pronto nos había ido mal algunos en el parcial y que adicionalmente pues
no nos fue muy bien en la bimestral, o sea, pasamos, pero no nos fue muy bien. Ahora, si nos pusimos y de pronto no entregamos los trabajos, recordemos que los trabajos son la parte procedimental y la parte procedimental se refiere a los ejercicios que se hicieron tanto en el colegio, en la parte presencial, como ahora. ¿Listo? En la parte virtual. Entonces, si no los entregamos, no participamos del foro y si no entregamos el ejercicio de la percepción auditiva, pues básicamente esa nota es un poco perjudicial para nuestra definitiva, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que independientemente de cómo nos fue a cada uno es consciente de lo que hizo y de lo que dejó de hacer. Entonces, partamos desde ahora, ¿listo? Mi invitación hoy es a que hagamos como el inicio a partir de ahora y tengamos en cuenta que de pronto se pueden hacer las cosas desde ya. Si yo estoy juicioso y entrego mis actividades, muy probablemente nos va a ir bien. Sí, la idea es que hagamos en este momento la actividad del mapa conceptual. Si tienen alguna duda me pueden decir. Vuelvo y les repito, no voy a dejar mucho tiempo para la entrega de actividades, entonces para este caso pues la plataforma va a estar activa hasta el día de mañana a las 8. ¿Listo? Entonces, pues yo supongo que en este tiempo, en esta media horita que nos queda, podemos ir adelantando algo para que no tengan inconvenientes de pronto con el tiempo y con sus otras asignaturas. ¿Listo? Entonces, esto de acá, esto que estamos viendo justo ahora de las superficies de intercambio es bastante importante, teniendo en cuenta que esas mismas condiciones las tienen que cumplir todos los sistemas de respiración, sea traqueal, pulmonar. Si nosotros hablamos de una respiración cutánea, recordemos que los anfibios tienen la piel húmeda, ¿cierto? Si nosotros vamos a coger un sapito, el sapito tiene su piel húmeda y no solamente porque él exude de pronto alguna mucosa em, que tenga de pronto alguna toxina o alguna sustancia venenosa, sino también por su proceso de respiración. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Ahora, Dime. ¿Sí? no, yo no. ¿No? Bueno, entonces básicamente ese es el ejercicio de hoy. Em, Hay 19 estudiantes, pero aquí me falta gente. Yo necesito verle la cara a todos. Recordemos que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí ya me pasó ya que los coordinadores están revisando que ustedes estén en clase. ¿Listo? Entonces la idea es que eh, se haga como el registro de ustedes en la clase virtual. Porque pues puede pasar que el estudiante llega, activa su cámara, pero no está en la clase. Entonces, es triste esa partecita hasta ahí. La idea es que el mapa conceptual esté en el cuaderno. Recordemos que nosotros tenemos un cuaderno de apuntes, que si nosotros nos ponemos de pronto a hacer esto en hojitas o en cositas aparte, pues básicamente no vamos a tener como el proceso de aprendizaje como debiera. A veces cuando uno hace las cosas manualmente como que tiene mayor retentiva de lo que está haciendo y pues básicamente después solo necesita un repaso y ya. Verónica, me estás diciendo, ¿puedes subir por favor si no alcanzamos para terminar el mapa conceptual? ¿A qué te refieres con subir, Vero? Puedes hablar. No sé si de pronto no tienes audio. Ah, las diapositivas. No, tranquila, yo me devuelvo acá.
Yo me devuelvo acá. ¿Dónde está? Esta. Oh, por Dios. Manuela, ok. Pueden ir tomando apuntes, me pueden ir preguntando cositas. Sí, justo cuando lo terminen, me lo pueden enviar. Pues la plataforma va a estar activa ¿hasta qué? Hasta mañana a las 8, pero pues la idea es que ustedes no se saturen de actividades, ¿no? Que no queden de pronto llenos de cosas por hacer y todo en pendiente. ¿Listo? Profe, ¿cuándo te entregamos esta actividad? Si la tienes, si la terminas hoy, la puedes subir hoy. Y vuelvo y repito, va a estar activa la plataforma hasta mañana. El enlace donde dice actividad de respiración en los animales, justo ahí es donde deben subir ese... Sí. Respiración en los animales precisamente podría ser el título del mapa conceptual. Pues es un mapa conceptual pequeñito, no creo que lleve mucho tiempo en hacerlo, ¿cierto? Puede ser mañana. Pues pensaba en dejarlo hoy hasta medianoche, pero pues tampoco quería como presionarlos tanto. Pienso que está bien hasta mañana a las 8 ¿De la mañana o de la noche? de la noche. Vuelvo y les repito, no se extiendan en texto, traten de hacerlo esquemático, de tratar de sacarle, de bifurcar su mapa conceptual para que no les quede muy textual ni muy cargado. Otra cosa, cuando envíen sus imágenes, yo activé todos los tipos de documentos posibles para que los pudieran subir. Cuando envíen sus imágenes, traten de que sean algo nítidas, ¿listo? Que se lean bien, porque pues ya tuve algunos inconvenientes con algunos trabajos que enviaron y que no se logra leer muy bien. Tomaron la foto como con una distancia y no sobre el documento como tal, entonces no se entiende bien lo que se envió. Y pues así es complejo poder corregir o calificar una actividad así. ¿Listo? Mm, sí, pueden dibujar en el mapa. Si quieren hacer de pronto branquias, dibujar las branquias, dibujar un opérculo, dibujar tráqueas, el poro, los poros, el pulmón, no hay inconveniente. Lo que pasa es que el proceso en la respiración branquial, Dana Torres, no sé si ustedes lo están viendo, me pregunta, ¿la respiración branquial y respiración branquial externa son lo mismo? Pues básicamente tienen branquias, ¿cierto? Solo que en el caso, por ejemplo, de ciertos organismos, ellos no tienen una estructura que les permita que les permita la protección de esas branquias. ¿Listo? Pero sencillamente sí, desde que las tengan es básicamente lo mismo. Ahora recordemos que el opérculo, no sé si ustedes lo vieron, cuando saca uno el pez del agua, ellos están haciendo todo esto, todo el tiempo esto, porque con eso ellos están haciendo como la propulsión del agua que entra y sale a las branquias, ¿cierto? Entonces ellos tratan de propulsar, de sacar o de entrar. Ahora recuerden que ellos toman ciertas tragadas de agua, entonces sencillamente es ese proceso con el opérculo, pero desde que tengan las branquias, básicamente es lo mismo. Aunque el sistema es algo diferente porque en el caso de las branquias que están externas, ellas están directamente en contacto con el agua.
Pues no sé si necesitan algo más de las diapositivas. El tiempo se está agotando, entonces para que puedan tomar apuntes de algo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Es bastante sencillo lo que hay que hacer. ¿Listo, chicos? Ya cuando entremos al sistema respiratorio en cada caso, pues ahí sí vamos a ver un poquito más detalladamente cada punto, cada sistema de respiración. Bueno, entonces yo creo que vamos a ir saliendo de la presentación, a retirarnos de la reunión. Bueno, digamos que la cuarentena nos está dejando un poquito aislados. Ustedes extrañan como amigos, yo extraño mi área de trabajo, pero pues por seguridad es mejor cada uno en su casita. Todos estamos cansados de estar todo el tiempo sentados, me imagino que ustedes también. Es bueno hacer una pausa activa, salir al patio, no sé si tienen patio, no sé, tratar de trotar un poquito dentro de la casa, en el balcón, no sé, pero pues es bueno realizar una pausa activa. A todos, Gabriel. Entonces, pues esperar que pasen las cosas porque no se puede hacer más. Em, Espero verlos pronto. Entonces, pues nada, cuídense mucho, mucha higiene, estudien mucho, por favor. Mm, Cuando hay, Carlos Marco me pregunta, cuando hay animales que pueden estar en tierra y en el agua, ¿cómo es el sistema de ellos? Por ejemplo, los sapitos. Los sapitos tienen una respiración pulmonar y cutánea simultáneamente, es complementaria. En el caso de ellos tienen un pulmón, pero es muy pequeño y es poco tabicado, por decirlo así. Internamente nosotros tenemos como subsecciones, ¿cierto? En el caso de ellos es liso internamente, entonces es poco eficiente la respiración pulmonar en ellos, entonces por eso se complementa con la respiración cutánea. ¿Listo? Y respiran por la piel. Sí, señor. Entonces nos referimos a en ellos en su proceso, además que su estado larvario inicialmente es acuático, ¿cierto? Entonces necesitan un proceso de respiración allí mientras que llegan a una fase de la metamorfosis en la que puedan estar en un sistema terrestre. ¿Qué otra cosa? Bueno, chicos, entonces yo creo que hasta aquí es todo por ahora. Pues creo que tienen más asignaturas para el día de hoy. Entonces, pues lean bien el documento. Si quieren informarse más, no importa, o sea, mejor para mí que consulten un poquito acerca de ese tipo de organismos de los que tienen dudas. Entonces, pues para que los tengan en cuenta en su mapa conceptual. ¿Listo? Recuerden hacerla en el cuaderno y pues nos vemos en una próxima ocasión. ¿Listo? Listo, entonces creo que ya quedan 2 minuticos, entonces nos despedimos ahora. Tengan una feliz tarde y nos vemos en otra ocasión. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, Carlos. profe. Chao, María. Chao, Chao, Alejandro. Chao, Chao, profe. profe. Carlos. Chao, Chao, Sebas. profe. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, profe.